El millonario soñaba con risas, pero encuentra susurros de miedo. La hija habla con una pared como si pidiera que no la castigaran. El temblor de sus ojos le parte el corazón al padre. Y el motivo detrás de esto destruye a cualquier hombre. ¿Qué crees que va a pasar en esta historia? Comenta y no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Prometo que esta será la mejor historia que vas a escuchar en tu vida. La lluvia fina de mayo caía sobre Madrid cuando el coche negro atravesó las puertas de la mansión en La Moraleja. Ricardo Menéndez observaba por la ventana la imponente fachada de la casa que no veía desde hacía casi 2 meses. 60 días de reuniones interminables en Dubái, conferencias en Singapur, negociaciones que se extendían hasta bien entrada la madrugada. Todo para consolidar la expansión de la empresa que su padre había construido y que él ahora comandaba con mano firme. Pero en aquel momento, mientras el chófer aparcaba frente a la escalinata de mármol, Ricardo sentía solo una opresión en el pecho y una añoranza que dolía. Añoranza de Sofía, su hija de 8 años, sus ojos castaños llenos de vida, su risa cristalina que resonaba por los pasillos. Había decidido no avisar de su regreso. Quería ver la sorpresa en el rostro de la niña. Quería abrazarla de repente y sentir sus pequeños brazos apretando su cuello. Imaginaba la escena mientras subía los escalones. Sofía corriendo por el salón gritando «¡Papá, papá!», mientras él la levantaba en el aire y giraba con ella como hacían antes. Antes de que todo cambiara. Antes de Verónica. La puerta se abrió incluso antes de que tocara el timbre. Clara, la gobernanta que trabajaba en la casa desde que Ricardo era un niño, abrió los ojos de par en par. «Señor Ricardo, no avisó de que volvería hoy. Quería dar una sorpresa, Clara. ¿Dónde está Sofía?». La mujer vaciló. Fue solo un segundo, pero Ricardo se dio cuenta. Desvió la mirada, se ajustó el delantal y murmuró algo sobre que la niña estaba en el jardín. Había algo diferente en su voz, algo que Ricardo no conseguía descifrar, pero que lo incomodó profundamente. Entró en la casa e inmediatamente sintió el silencio. No era el silencio normal de una tarde cualquiera. Era un silencio pesado, denso, como si la propia mansión estuviera conteniendo la respiración. Las lámparas de araña de cristal pendían del altísimo techo del vestíbulo. La doble escalera subía majestuosa hacia el segundo piso. Las obras de arte en las paredes valían fortunas. Todo en su sitio, todo impecable. Pero algo iba mal. Ricardo atravesó el salón en dirección a las puertas de cristal que daban al jardín. Era allí donde Sofía solía jugar. Allí, entre los rosales que tanto amaba su madre, entre los parterres de lirios y los árboles centenarios. Su corazón se aceleró con la expectativa del reencuentro, pero lo que vio al cruzar la puerta lo paralizó. Sofía estaba allí, sí, pero no jugaba, no corría, no reía. La niña estaba de pie frente al muro de piedra que cercaba parte del jardín, completamente inmóvil. Sus pequeñas manos estaban apoyadas en el hormigón áspero y, su cabeza inclinada hacia abajo, susurraba algo, palabras bajas, temblorosas, que Ricardo no conseguía oír desde allí. Pero había algo en la postura de su hija, algo en la forma en que sus hombros se encorvaban, que hizo que un escalofrío le recorriera la espina dorsal. «¿Sofía?». La niña se giró en un sobresalto. Por un instante, Ricardo vio miedo en sus ojos. Miedo. Su hija le tenía miedo. «Papá». Su voz salió débil, casi inaudible. No corrió hacia él, no gritó de alegría. Simplemente se quedó allí parada con las manos ahora escondidas a la espalda, mirando al suelo. «Sofía, ¿qué estás haciendo? Estaba solo, hablando». «¿Hablando con quién, hija mía?». La niña se mordió el labio inferior. Ricardo se acercó despacio, como si temiera asustarla. Cuando llegó lo suficientemente cerca, se arrodilló para quedar a la altura de sus ojos. Fue entonces cuando lo vio. Su carita estaba pálida, tenía ojeras que no deberían existir en una niña de 8 años. Sus manos temblaban ligeramente. «Sofía, mira a papá». Ella levantó los ojos lentamente, y en ese momento, Ricardo sintió que su corazón se partía.
Aquellos ya no eran los ojos llenos de vida que él recordaba. Eran ojos asustados, cansados, demasiado viejos para una niña. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Estoy bien, papá. Solo estaba hablando con la pared. Es solo un juego. ¿Un juego? Sí. La señora Verónica dijo que cuando hago cosas malas, tengo que hablar con la pared hasta que aprenda a portarme bien. Ricardo sintió que la sangre se le helaba en las venas. Lentamente se levantó y miró a su alrededor. El jardín estaba perfectamente cuidado. Las flores se abrían en colores vibrantes. El césped estaba cortado con precisión milimétrica. Todo parecía perfecto. Todo, excepto su hija parada frente a un muro susurrando palabras de arrepentimiento. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Sofía miró al cielo, como si intentara calcular. Desde después de comer. La señora dijo que tenía que quedarme hasta que aprendiera. Ricardo sintió que la rabia empezaba a hervirle por dentro, pero se controló. No quería asustar a la niña aún más. Le tendió la mano. «Ven, vamos a entrar. Debes de tener frío». Sofía dudó. Miró a la casa, luego al muro, después a su padre. Finalmente, le cogió la mano. Su mano estaba helada. «Papá no se va a ir otra vez, ¿verdad?» La pregunta golpeó a Ricardo, como un puñetazo en el estómago. «No, hija mía. Papá está en casa ahora». Pero mintió, y ambos lo sabían. Cuando entraron en la casa, Verónica estaba bajando las escaleras, alta, elegante, con su pelo rubio recogido en un moño impecable y un vestido de sastre que costaba más que un coche utilitario. Sonrió al ver a Ricardo, esa sonrisa que un día él encontró encantadora, pero que ahora le parecía demasiado artificial. «Ricardo, querido, qué sorpresa maravillosa. ¿Por qué no me avisaste de que volvías hoy?» Quería dar una sorpresa. Verónica bajó los últimos escalones y se acercó para besarlo en la mejilla. Ricardo sintió el perfume caro, la piel fría. Miró a Sofía con una expresión que no logró descifrar. «Sofía, querida, ve a lavarte para la cena. Tienes las manos sucias». La niña se miró las manos, luego a su padre, y salió corriendo hacia las escaleras. Ricardo observó a su hija subir apresuradamente, casi tropezando en los escalones. «Verónica, ¿por qué estaba Sofía en el jardín hablando con una pared?» Su expresión no cambió. Siguió serena, controlada. «Ah, eso. Es parte de su educación, Ricardo. La niña necesita aprender disciplina. Ya sabes cómo es de inquieta, desobediente. Cuando hace algo mal le enseño a reflexionar sobre sus acciones. ¿Reflexionar hablando con una pared? Es un método. Lo leí en varios libros sobre educación infantil. Los niños de hoy necesitan límites, Ricardo. Tú estás siempre viajando. No ves con lo que lidio aquí a diario. Sofía es una niña difícil». ¿Difícil? Tiene 8 años. Exacto. 8 años, y ya llena de manías. Pero no te preocupes, querido. Me estoy encargando de todo. Cuando vuelvas de tu próximo viaje, encontrarás a una hija completamente diferente. Ricardo abrió la boca para responder, pero fue interrumpido por la llegada de Amelia y Antonio, sus padres. La pareja entró por el salón lateral donde solían pasar las tardes. Amelia, con sus 70 años bien vividos, el pelo canoso perfectamente peinado, se acercó a su hijo con una sonrisa. «Ricardo, hijo mío, qué bueno que has vuelto. Te echábamos de menos». Antonio, más serio, estrechó la mano de su hijo con firmeza. «¿Cómo fueron los negocios en Dubái?» «Bien, papá. Cerramos el contrato». «Genial, genial. Sabía que lo conseguirías». Ricardo miró a sus padres. Vivían en un ala separada de la mansión, un anexo lujoso que Ricardo había construido especialmente para ellos, años atrás. Pero pasaban buena parte del día en la casa principal, especialmente desde que Verónica había llegado. «Mamá, papá, ¿sabíais que Sofía se queda en el jardín hablando con las paredes como castigo?» Amelia y Antonio intercambiaron una mirada rápida. Fue la madre quien respondió. «Verónica nos contó sobre sus métodos, sí. Es un poco diferente de lo que usábamos contigo, pero los tiempos han cambiado, Ricardo. Los niños de hoy necesitan mano dura. Tiene 8 años, y por eso mismo necesita aprender desde pequeña.
Verónica está haciendo un trabajo excelente. La niña se estaba volviendo rebelde, contestó Na. Ahora está mucho más educada. Ricardo sintió que algo se rompía dentro de él. Sus propios padres, las personas que deberían proteger a su nieta, estaban del lado de Verónica. Miró a su esposa, que permanecía serena, casi victoriosa. Necesito darme una ducha. Después hablamos. Subió las escaleras rápidamente, sintiendo el peso de cada escalón. Cuando llegó al pasillo del segundo piso, se detuvo frente a la puerta del cuarto de Sofía. Llamó suavemente. «Puedes entrar». La niña estaba sentada en la cama, ya en pijama, aunque solo eran las 6 de la tarde. El cuarto era grande, decorado en tonos rosa y blanco, lleno de juguetes caros que parecían intactos. Sofía sostenía un osito de peluche gastado, el único juguete que parecía ser usado de verdad. Ricardo se sentó a su lado en la cama. «Sofía, papá necesita que seas sincera conmigo. ¿Cómo están las cosas aquí en casa?» La niña miró a la puerta cerrada, después a su padre. «Están bien, papá». «Sofía, están bien, te lo prometo. Solo necesito aprender a portarme mejor. La señora Verónica tiene razón. Hago muchas cosas mal». «¿Qué tipo de cosas malas?» «Hablo muy alto por la mañana y a veces tiro comida al suelo y hago demasiadas preguntas y me río cuando no debería». Y su voz comenzó a temblar. Ricardo la atrajo hacia sí para darle un abrazo. «No estás haciendo nada malo, hija mía. Los niños son así». Pero Sofía se apartó de él. «Papá, ¿te vas a ir otra vez mañana?» «No, no me voy. Me quedaré unos días. ¿Y después te irás de viaje otra vez?» Ricardo no supo qué responder. Su vida estaba hecha de viajes, de negocios, de reuniones importantes. Había construido un imperio, pero ¿a qué precio? Papá intentará viajar menos de ahora en adelante. Pero no se creía sus propias palabras. Y por la expresión en el rostro de Sofía, ella tampoco se las creía. Aquella noche, la cena se sirvió en el comedor principal, una sala enorme con una mesa con capacidad para 20 personas. Pero solo eran 5. Ricardo, Verónica, Sofía, Amelia y Antonio. La niña estaba sentada en el extremo opuesto de la mesa, demasiado lejos para una conversación normal. Ricardo notó cómo comía en silencio absoluto, con la postura erguida, sin atreverse a coger el vaso de agua, sin antes mirar discretamente a Verónica. Las conversaciones giraban en torno a los negocios, las nuevas inversiones, la situación política del país. Nadie le preguntaba nada a Sofía. Nadie parecía notar que estaba allí. La niña era prácticamente invisible en su propia casa. Después de la cena, Ricardo subió de nuevo al cuarto de su hija. La encontró ya acostada, con la luz apagada, pero con los ojos abiertos. «¿No puedes dormir?» «A veces tardo». «¿Quieres que papá se quede aquí hasta que te duermas?» Sofía pareció sorprendida por la oferta. Pensó por un momento. Luego asintió con la cabeza. Ricardo se sentó en la silla al lado de la cama. No, la penumbra del cuarto, iluminado solo por la luz del pasillo, observó la carita de su hija. Tan pequeña, tan frágil, tan asustada. «Sofía, hablas con la pared todos los días». La niña tardó en responder. «Solo cuando hago cosas malas». «¿Y haces cosas malas todos los días?» Silencio. «¿Sofía?» La señora Verónica dice que sí. Ricardo sintió que el corazón se le encogía de nuevo. Se quedó allí, en silencio, hasta que finalmente la respiración de Sofía se hizo más profunda y supo que se había dormido. Pero antes de salir escuchó a la niña murmurar algo entre sueños. Un nombre, o quizás una palabra. No logró entenderlo bien. En los días siguientes, Ricardo intentó retomar la rutina. Se levantaba temprano, desayunaba con sus padres y Verónica, trabajaba en su despacho en casa, pero no conseguía concentrarse. Sus pensamientos volvían siempre a Sofía. Empezó a observar, y cuanto más observaba, más extraño parecía todo. La niña se despertaba a las 6 de la mañana y bajaba a desayunar en silencio absoluto. No podía hablar antes de las 7, una regla establecida por Verónica para no perturbar la mañana tranquila de la familia. Sofía comía con la postura rígida,
masticando, lentamente, limpiándose la boca con la servilleta cada 2 o 3 bocados. Después del desayuno, tenía clases particulares con profesores que venían a la casa. Durante la comida, el mismo silencio, la misma rigidez. Por la tarde, un breve período en el jardín, siempre supervisada. Por la noche, cena formal y a la cama temprano. No había espacio para juegos, no había risas, no había espontaneidad. Ricardo intentó hablar con Verónica sobre ello, pero ella siempre tenía una explicación perfectamente razonable. Sofía necesitaba disciplina. Sofía necesitaba aprender a comportarse en sociedad. Sofía necesitaba estar preparada para el futuro que le esperaba como heredera de la familia Menéndez. Y siempre que Ricardo insistía, Verónica traía a Amelia y Antonio a la conversación, y sus padres invariablemente estaban de acuerdo con ella. Era como si hubiera una alianza, un pacto silencioso entre los tres, y Ricardo estaba fuera. Una mañana Ricardo se despertó más temprano de lo normal. Eran las 5:30 cuando bajó a la cocina en busca de un café. Fue entonces cuando escuchó voces procedentes de la despensa. Se acercó en silencio y reconoció las voces de Clara y Jorge, el chófer de la familia. «No aguanto más. Viendo esto, Jorge, la niña se está consumiendo». «Yo también me doy cuenta, Clara, pero ¿qué podemos hacer? Si decimos algo, la señora Verónica nos despide. Ya ha despedido a casi todos los que llevaban años trabajando aquí. ¿Recuerdas a doña Marta? 30 años en la casa y fue despedida de la noche a la mañana. ¿Y don Osvaldo? Intentó ayudar a la pequeña Sofía y acabó acusado de robo. Lo perdió todo». Ricardo sintió que la sangre le hervía. Osvaldo había sido el gerente de la casa durante décadas. Un hombre íntegro, honesto, que prácticamente formaba parte de la familia. Y había sido despedido hacía 2 años, acusado de malversación de fondos. En aquel entonces, Ricardo estaba en Hong Kong cerrando un negocio importante. Cuando regresó, Osvaldo ya se había ido, y Verónica le aseguró que tenía todas las pruebas necesarias. Ricardo le creyó. Ahora empezaba a dudar de todo. Aquella tarde Ricardo decidió hacer algo que nunca había hecho, seguir a su hija, observarla cuando ella creía que estaba sola. Sofía salió al jardín después de comer, como siempre. Ricardo la observaba desde la ventana del despacho en el segundo piso. La niña caminó lentamente hasta el muro, de piedra, el mismo donde la había encontrado el día que regresó. Miró a su alrededor verificando que estaba sola, y entonces apoyó las manos en la pared, y empezó a hablar. Ricardo no podía oír lo que decía desde esa distancia, pero veía moverse sus labios, veía la intensidad en su rostro. Sofía no estaba siendo castigada en ese momento. Estaba allí por voluntad propia, hablando con el muro. Pero, ¿por qué? Bajó rápidamente y salió por la puerta lateral que daba directamente a esa parte del jardín. Se acercó en silencio, escondiéndose detrás de un gran árbol, y entonces consiguió oír. «Por favor, escúchame. Sé que estás ahí. Sé que me oyes. Por favor, no me dejes sola. Prometo que seré buena. Prometo que haré todo bien. Solo no me olvides. Por favor, Lía, no me olvides». Ricardo sintió que el mundo daba vueltas. Lía. Su hija había dicho Lía. Ese era el apodo de Julia, su primera esposa, la madre de Sofía. Julia, que había muerto hacía 5 años en un accidente. Julia, cuyo nombre rara vez se mencionaba en la casa. Julia, a quien Verónica parecía decidida a borrar de la memoria de todos. ¿Cómo sabía Sofía ese apodo? Tenía solo 3 años cuando su madre murió. ¿Cómo podía recordarlo? ¿Quién le había hablado de eso? Ricardo salió de detrás del árbol. Sofía se giró asustada, las lágrimas corriendo por su rostro. «Papá, no estaba haciendo nada malo. Te lo juro, solo estaba...» «Calma, hija mía, calma. Papá no está enfadado». Se arrodilló a su lado y le secó las lágrimas con los dedos. «Sofía, ¿quién es Lía?» La niña se puso pálida, miró hacia la casa, como si temiera que alguien estuviera observando. «No puedo hablar de ella. ¿Por qué?» La señora Verónica dijo que... «No se debe hablar. Dijo que está mal, que necesito olvidar». «¿Olvidar qué, Sofía?»
La niña empezó a llorar de nuevo. No lo sé, papá. No me acuerdo bien, pero a veces sueño con ella. Y en el sueño me llama hija, y dice que me quiere, y que va a volver. Pero la señora Verónica dice que todo es mentira, que me invento cosas, que tengo que dejar de fantasear. Ricardo abrazó a su hija con fuerza. Algo iba muy mal en esa casa, y necesitaba descubrir qué. Necesitaba entender qué le estaba pasando a Sofía, qué estaba haciendo Verónica, por qué sus padres apoyaban todo aquello. Pero, sobre todo, necesitaba descubrir por qué su hija, que apenas recordaba a su propia madre, estaba allí en el jardín, susurrándole a un muro de piedra el apodo íntimo de una mujer que debería ser solo un recuerdo lejano. Aquella noche, cuando todos se habían retirado a sus habitaciones, Ricardo volvió al jardín. Se acercó al muro y pasó las manos por la superficie áspera. Las piedras eran antiguas, colocadas décadas atrás cuando se construyó la casa. Pero había algo allí, algo que no conseguía identificar. Sacó el móvil y encendió la linterna. Examinó el muro centímetro por centímetro, y entonces lo vio. Entre dos piedras más grandes, cerca del suelo, había una pequeña abertura, un agujero disimulado, cubierto parcialmente por musgo y tierra. Ricardo se arrodilló y metió la mano allí dentro. Sus dedos tocaron algo. Papel. Lo sacó con cuidado y encontró una hoja doblada varias veces, arrugada, con marcas de humedad. La abrió con cuidado. Era un dibujo infantil, una niña de pelo castaño al lado de una mujer. Arriba escrito con una caligrafía temblorosa: Yo y mamá Lía. Ricardo sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Volvió a meter la mano en el agujero y encontró más papeles, decenas de ellos, todos con dibujos, todos con mensajes cortos. Si me oyes, aparece. No me olvides. Te necesito. Por favor, ven a buscarme. Su hija estaba dejando mensajes a una madre muerta, mensajes escondidos en un muro, mensajes que nadie leería jamás, mensajes de desesperación de una niña que se estaba ahogando en silencio. Ricardo guardó los papeles en el bolsillo, sintió su peso contra su pecho, y en ese momento tomó una decisión. Iba a descubrir lo que estaba pasando, iba a proteger a su hija, sin importar de quién, sin importar el coste, porque el muro había revelado su primer secreto. Y Ricardo supo, con absoluta certeza, que aquello era solo el principio. Los días siguientes fueron de observación silenciosa. Ricardo canceló todos los viajes programados para el mes, inventó excusas para posponer reuniones importantes, delegó decisiones que normalmente tomaría personalmente. Por primera vez en años, la empresa no era su prioridad. Sofía lo era. Empezó a mapear la rutina de la casa con la atención de un detective. Se despertaba antes que todos y se quedaba en el despacho con la puerta entreabierta, observando los movimientos. Verónica bajaba siempre a las 6:15, impecablemente arreglada incluso a esa hora, e iba directamente al salón donde tomaba su té verde mientras leía correos en la tablet. A las 6:30 bajaba Sofía. La niña venía siempre con la cabeza gacha, los pasos cortos y vacilantes, como si temiera pisar en falso. Nunca hablaba, nunca hacía ruido. Se sentaba a la mesa y esperaba a que le sirvieran el desayuno. Comía en silencio, una pequeña máquina asustada. Amelia y Antonio aparecían sobre las 7. Conversaban sobre trivialidades, hablaban de las noticias del periódico, comentaban sobre los mercados financieros. Nadie preguntaba cómo había dormido Sofía. Nadie parecía importar que ella existiera allí. Ricardo también observó a los empleados. Clara evitaba su mirada, trabajaba cabizbaja, eficiente pero claramente incómoda. Jorge, el chófer, hacía lo mismo. La cocinera, doña Elsa, que llevaba en la casa solo un año, parecía nerviosa siempre que Verónica estaba cerca. Y estaba Marcelo, el jardinero. Marcelo era un hombre de unos 45 años, delgado, de piel quemada por el sol, manos callosas por el trabajo. Llevaba en la casa 3 años, contratado poco después de que Julia falleciera. Era discreto, casi invisible.
Llegaba temprano, cuidaba del jardín con una dedicación impresionante y se iba al final de la tarde sin hablar con nadie. Ricardo nunca le había prestado mucha atención, pero ahora, observándolo todo, notó algo curioso. Siempre que Sofía estaba en el jardín, Marcelo encontraba una razón para estar cerca. Podaba un rosal próximo, regaba parterres adyacentes, arreglaba herramientas y a veces, muy discretamente, miraba a la niña con una expresión que Ricardo no conseguía descifrar. ¿Preocupación? ¿Tristeza? ¿O algo más? Un jueves por la tarde, Ricardo decidió actuar. Esperó a que Verónica saliera a una comida benéfica con amigas, sus padres fueran al club como hacían todos los jueves, y Sofía estuviera en su clase de piano en el segundo piso. Entonces bajó al jardín. Marcelo estaba podando las hortensias cerca del muro de piedra. «Marcelo, buenos días». El hombre se giró, claramente sorprendido. Los patrones no solían hablar con los jardineros. «Buenos días, señor Menéndez. ¿Algún problema con el jardín?» «No, no. Está todo precioso. Haces un trabajo excelente. Gracias, señor». Ricardo se acercó más, observando el muro. Marcelo pareció ponerse tenso. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí, Marcelo?» 3 años, señor. Hago 3 años el mes. ¿Qué viene? ¿Te gusta el trabajo? Sí, me gusta. Es una buena casa. Pero había algo en su voz que no sonaba sincero. Ricardo decidió arriesgarse. ¿Conociste a mi primera esposa, Julia? Marcelo se puso pálido. Sus manos apretaron las tijeras de podar con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. No, señor. Yo llegué después de que ella... después del accidente. Entiendo. Silencio. El viento mecía las hojas de los árboles. De lejos llegaba el sonido del piano. Sofía practicando escalas. Marcelo, ¿ves a mi hija aquí en el jardín a veces, no? Sí, señor. Siempre de lejos. No me acerco, claro. ¿Y la has visto alguna vez hablando con este muro? El hombre tragó saliva. Sí, la he visto, señor. ¿Qué piensas de eso? Marcelo dudó. Miró hacia la casa, luego al suelo, y finalmente a Ricardo. Creo que todos los niños necesitan a alguien con quien hablar, señor, aunque sea con una pared. Había algo en la forma en que lo dijo, un dolor profundo, antiguo. Ricardo iba a preguntar más, pero escuchó pasos procedentes de la casa. Verónica había vuelto antes. Bueno, sigue con el buen trabajo, Marcelo, a sus órdenes, señor. Ricardo volvió a entrar no sin antes ver al jardinero tocar ligeramente el muro con las yemas de los dedos, un gesto casi reverente antes de volver al trabajo. Aquella noche, Ricardo esperó a que todos durmieran. Bajó en silencio al despacho y encendió el ordenador. Empezó a buscar información sobre Marcelo. Intentó averiguar de dónde venía, si tenía referencias, cualquier dato, pero encontró muy poco. El hombre parecía no tener pasado, o tener un pasado muy bien escondido. Entonces Ricardo tuvo otra idea. Osvaldo, el antiguo gerente de la casa, acusado de robo y despedido. ¿Dónde estaría ahora? Le llevó horas, pero finalmente lo encontró. Osvaldo vivía en un barrio humilde de Carabanchel, trabajaba como portero de un edificio de oficinas. Ricardo anotó la dirección. A la mañana siguiente, inventó una reunión urgente y salió. Condujo él mismo, sin avisar a Jorge. Quería privacidad, quería respuestas. Encontró a Osvaldo saliendo para el trabajo. El hombre estaba más viejo, más encorvado, con el pelo completamente blanco ahora. Cuando vio a Ricardo, sus ojos se abrieron de par en par. «Señor Ricardo». «Osvaldo, necesito hablar contigo». «No sé si es buena idea, señor. No quiero problemas, por favor. Es sobre mi hija». Algo cambió en la expresión de Osvaldo. Miró a su alrededor y luego le indicó a Ricardo que lo siguiera a una pequeña cafetería en la esquina. Se sentaron en una mesa al fondo. «¿Cómo está la pequeña Sofía?», preguntó Osvaldo, y había una preocupación genuina en su voz. Está diferente. Por eso estoy aquí. Osvaldo, ¿qué pasó realmente hace 2 años? ¿Por qué te fuiste?»
El hombre mayor suspiró profundamente. Cogió la taza de café con manos temblorosas. Señor Ricardo, le voy a contar la verdad, pero tiene que prometerme que protegerá a esa niña. Porque si no la protege, la van a destruir. ¿Quién la va a destruir? La señora Verónica y sus señores padres. Ricardo sintió que se le revolvía el estómago. Continúa. Osvaldo bebió un sorbo de café, armándose de valor. Empezó unos 6 meses después de que la señora Verónica llegara a la casa. Al principio era dulce con la niña, pero cuando se dio cuenta de que usted confiaba en ella, que usted estaba siempre de viaje y dejaba todo en sus manos, las cosas cambiaron. Empezó con pequeñas reglas. Sofía no podía correr por la casa, no podía hablar alto. Tenía que comerse todo del plato aunque no tuviera hambre. Tenía que dormir en horarios rígidos. Me pareció extraño, pero pensé que era solo un estilo diferente de educación. Pero entonces empezaron los castigos. ¿Qué tipo de castigos? Osvaldo miró a su alrededor, como si temiera que alguien pudiera oírlos. La pared fue el primero. Cuando Sofía hacía algo que la señora Verónica consideraba incorrecto, y eso podía ser cualquier cosa, reír demasiado alto, derramar agua, hacer una pregunta en el momento equivocado, la mandaban al jardín a hablar con la pared. Al principio eran 15 minutos, luego pasó a ser 1 hora. Después una tarde entera. La niña se quedaba allí, de pie, hablando con el muro, implorando perdón, prometiendo ser mejor. Ricardo sintió náuseas. ¿Y tú intentaste hacer algo? Lo intenté, señor. Hablé con la señora Amelia, con el señor Antonio. Pero me dijeron que la señora Verónica sabía lo que hacía, que Sofía necesitaba disciplina firme. Intenté hablar con usted, pero estaba en Shanghái, cerrando aquel gran negocio. Cuando intenté insistir, cuando dije que iba a esperar a que usted volviera para hablar personalmente, la señora Verónica me acusó de robo. Dijo que había desaparecido dinero de su caja fuerte, joyas que tenía pruebas. Falsificó documentos, señor Ricardo, pero eran documentos muy bien hechos, y usted confiaba en ella. Así que me fui. ¿Por qué no me buscaste después? Osvaldo bajó la mirada. Porque la señora Verónica dejó claro que si lo hacía, destruiría mi reputación por completo. Me acusaría de cosas peores. Soy un hombre viejo, señor Ricardo. No tengo cómo defenderme de una mujer rica y poderosa. Así que me callé, y me he odiado por ello todos los días desde entonces. Ricardo se quedó en silencio por un largo momento. Osvaldo, ¿sabes algo sobre el apodo Lía? El rostro del hombre se iluminó con una mezcla de sorpresa y algo que parecía esperanza. Lía era como usted llamaba a la señora Julia. Lo recuerdo porque la pequeña Sofía, cuando tenía 2, 3 años, le oía a usted llamar así a su madre e intentaba imitarlo. Decía Lía, Lía, con esa vocecita fina. A la señora Julia le encantaba, pero después del accidente, la señora Verónica prohibió cualquier mención a ese nombre. Dijo que era demasiado doloroso para usted, que era mejor olvidar. Sofía recuerda ese nombre. Habla con su madre. En el muro. Osvaldo cerró los ojos. Esa niña está sufriendo, señor Ricardo. Lleva mucho tiempo sufriendo, y nadie la está ayudando. Yo la ayudaré. Te lo prometo. Cuando Ricardo regresó a casa ya era media mañana. Entró por la puerta principal y se encontró con una escena que hizo que le hirviera la sangre. Sofía estaba en el vestíbulo, de rodillas, limpiando el suelo de mármol con un paño. Verónica estaba de pie a su lado, supervisando. Más despacio, Sofía. Tienes que limpiar bien cada rincón. La niña tenía lágrimas corriendo por su rostro, pero seguía frotando el suelo. ¿Qué está pasando aquí? La voz de Linus. Ricardo salió más alta de lo que pretendía. Verónica se giró imperturbable. Sofía derramó zumo en el suelo durante el desayuno. Está aprendiendo que tiene que tener más cuidado. Tiene 8 años y tenemos empleados para limpiar, y por eso mismo tiene que aprender a no ensuciar. Es una lección de responsabilidad. Ricardo caminó hasta su hija y la ayudó a levantarse. Basta, Sofía. Vete a tu cuarto. La niña miró a Verónica, que tenía una expresión fría y calculadora. Luego miró a su padre, vacilante. Vete, hija mía, está todo bien.
Sofía corrió escaleras arriba. Ricardo se giró hacia... Verónica, tenemos que hablar. Ahora, en mi despacho. Claro, querido. Su calma era perturbadora. Subieron al despacho y Ricardo cerró la puerta con fuerza. ¿Qué le estás haciendo a mi hija? La estoy educando, Ricardo. Me diste carta blanca para cuidar de la casa y de la niña mientras viajas por el mundo construyendo tu imperio. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Educando? Estás torturando a una niña. ¿Torturando? ¡Qué exageración! Le estoy enseñando disciplina, respeto, responsabilidad, cosas que claramente no aprendió en sus primeros años de vida. Ricardo sintió que la rabia explotaba. Tienes prohibido castigar a mi hija. De ahora en adelante. Se acabó. Verónica se rió. Fue una risa corta, sin humor. Ricardo, querido, ¿de verdad crees que puedes hacer eso? ¿Volver de repente y querer cambiarlo todo? Tus padres están de acuerdo conmigo. Los profesores están de acuerdo conmigo. Todos ven el progreso que Sofía está haciendo. Era una niña rebelde, difícil. Ahora se está convirtiendo en una niña educada, bien portada. Se está convirtiendo en una niña asustada y traumatizada. Verónica se acercó a él y su voz se volvió más baja, más peligrosa. ¿De verdad quieres discutir sobre educación, Ricardo? ¿Tú que pasas más tiempo en hoteles de Dubái que con tu propia hija? ¿Tú que subcontratas la paternidad a gobernantas y profesores? No seas hipócrita. Sofía necesita a alguien que esté presente. Y yo lo estoy. Aquello golpeó a Ricardo como una bofetada, porque era verdad. Había elegido el trabajo, había elegido el imperio, había dejado a Sofía en manos de personas que creía que la protegerían, y había fracasado miserablemente. Eso va a cambiar. Voy a pasar más tiempo en casa, hasta la próxima reunión importante, hasta el próximo negocio que no puede esperar. Ambos sabemos cómo funciona esto, Ricardo. Volverás a tu vida de siempre. Y yo seguiré haciendo lo que es mejor para Sofía. Salió del despacho, dejando a Ricardo solo con su rabia y su culpa. Aquella tarde, Ricardo subió al cuarto de su hija. Llamó a la puerta y entró. Sofía estaba sentada en la cama, abrazada a su osito gastado. ¿Papá está enfadado conmigo? No, hija mía. Papá está enfadado con otras personas, no contigo. Se sentó a su lado. Sofía, necesito hacerte algunas preguntas, y necesito que seas sincera conmigo, ¿de acuerdo? La niña asintió con la cabeza. ¿Te acuerdas de mamá? Sofía pensó por un largo momento. Un poco. Recuerdo su olor y su voz. Me cantaba. ¿Qué más recuerdas? Era guapa. Tenía el pelo largo, castaño, como el mío, y sonreía mucho, y me llamaba Pequeña Flor. Ricardo sintió que las lágrimas le ardían en los ojos. Julia realmente llamaba a Sofía así. ¿Y recuerdas su apodo? ¿Cómo la llamaba papá? Sofía se puso tensa. No puedo hablar de eso. ¿Por qué? La señora Verónica dijo que está prohibido. Dijo que le hace mal a papá recordar. Hija, mírame. Papá quiere saber. Puedes hablar. La niña dudó y luego susurró tan bajo que Ricardo apenas pudo oír. Lía. ¿Cómo sabes ese nombre? Recuerdo un poco y a veces sueño con ella. En el sueño me dice cosas. ¿Qué tipo de cosas? Que me quiere, que está conmigo, que un día podrá abrazarme de nuevo. Ricardo abrazó a su hija con fuerza. Julia estaba muerta, pero su memoria estaba viva en Sofía, incluso después de todos los esfuerzos de Verónica por borrarla. Sofía, esos papeles que pones en el muro, papá encontró algunos. La niña se puso rígida. ¿Me vas a castigar? No, no. Solo quiero entender. ¿Por qué le escribes a mamá? Porque a veces siento que está cerca. Sé que parece una tontería, que la señora Verónica dice que son fantasías, pero lo siento. Y los papeles son como una forma de hablar con ella, de no olvidarla. Nunca vas a olvidar a mamá, Sofía, y nadie puede prohibirte que la recuerdes. La niña empezó a llorar, pero la señora Verónica dijo que está mal, dijo que estoy enferma, que tengo problemas, que si no paro, tendré que ir a un lugar donde los médicos me ayudarán.
Ricardo sintió que la sangre se le helaba. ¿Te dijo eso? Sofía asintió con la cabeza. Dijo que habló con la abuela Amelia y el abuelo Antonio, que ellos están de acuerdo, que si no mejoro tendré que irme. Nadie te va a mandar a ningún sitio, te lo prometo. Pero papá, te vas a ir de viaje otra vez, y cuando te vayas me quedaré sola con ella, y ella me mandará lejos. La voz de la niña estaba rota, desesperada, y Ricardo se dio cuenta de la profundidad del miedo que sentía su hija. No era solo miedo a los castigos, era miedo a ser abandonada, a ser enviada lejos, a perder el único hogar que conocía. Escúchame, Sofía, papá está investigando unas cosas, y lo va a resolver todo, te lo prometo. Pero mientras tanto, si pasa cualquier cosa, si la señora Verónica hace cualquier cosa que te asuste, vienes y me lo cuentas inmediatamente. No importa la hora, no importa dónde esté, cuéntamelo. ¿De acuerdo? De acuerdo, papá. Pero Ricardo vio la duda en sus ojos, la falta de confianza, y no podía culparla. Le había fallado tantas veces. Aquella noche, Ricardo no pudo dormir. Se quedó despierto en el despacho, pensando, planeando. Necesitaba pruebas, necesitaba algo concreto que demostrara lo que Verónica estaba haciendo. ¿Pero qué? ¿Cómo? Fue entonces cuando lo recordó. Osvaldo había mencionado grabaciones. Dijo que Verónica había falsificado documentos. Si era tan calculadora, tan cuidadosa, seguramente guardaba registros de algo. ¿Pero dónde? Ricardo empezó a pensar en la rutina de Verónica. Pasaba mucho tiempo en su despacho, una habitación en la que él rara vez entraba. Decía que era su espacio privado, donde se ocupaba de sus actividades benéficas y sociales. Ricardo siempre lo había respetado, pero ahora empezaba a preguntarse qué más hacía allí. Decidió que necesitaba entrar en ese despacho, necesitaba investigar, pero tenía que ser cauteloso. Verónica no podía sospechar. Al día siguiente, ella salió a un evento en casa de una amiga. Ricardo esperó media hora para asegurarse de que no volvería, y entonces subió a su despacho. La puerta estaba cerrada con llave. Por supuesto que lo estaba. Pero Ricardo tenía las llaves maestras de la casa. Siempre las tuvo. Abrió la puerta y entró. El despacho de Verónica era impecable. Mesa de cristal, ordenador de última generación, estanterías llenas de libros sobre educación, psicología infantil, comportamiento. En las paredes, diplomas enmarcados de cursos sobre desarrollo infantil, certificados de instituciones benéficas. Todo muy convincente, todo muy perfecto. Ricardo empezó a buscar. Abrió cajones, hojeó papeles, buscó algo, cualquier cosa que pudiera ser útil, y lo encontró. En un cajón con llave, que consiguió abrir con una herramienta que cogió de su despacho, había una carpeta gruesa. Dentro documentos, muchos documentos, y cuanto más leía Ricardo, más crecía su horror. Había informes psicológicos sobre Sofía, todos firmados por un tal doctor Enrique Campos, diagnosticando a la niña con trastorno de comportamiento antisocial, tendencias de fantasía patológica, riesgo de desarrollar problemas graves si no era tratada adecuadamente. Había recomendaciones de internamiento en una institución especializada. Había incluso folletos de un lugar llamado Instituto Renacer, una clínica privada para el tratamiento de niños y adolescentes con trastornos de comportamiento. Y había más. Documentos legales sobre la herencia de Julia. Cuando ella murió, sus bienes habían sido puestos en un fondo fiduciario para Sofía, que sería administrado hasta que la niña cumpliera 21 años. Pero allí había papeles que mostraban intentos de transferir la gestión de ese fondo, de convertir a Verónica en la tutora legal no solo de Sofía, sino también de sus bienes. Y para eso necesitaba una cosa, que Sofía fuera declarada incapacitada. Por eso los diagnósticos falsos. Por eso la presión para internar a la niña. Si Sofía era enviada a esa institución, diagnosticada como mentalmente inestable, Verónica podría asumir el control total, y por la forma en que estaban redactados los documentos, con las firmas de los abuelos de Sofía aprobándolo todo, quedaba claro que Amelia y Antonio
estaban completamente involucrados. Ricardo hizo fotos de todos los documentos con el móvil. Le temblaban las manos de rabia. Lo cerró todo cuidadosamente y salió del despacho, cerrando la puerta con llave tras de sí. Ahora lo sabía. Sabía el plan. Sabía el peligro que corría su hija. Pero todavía había algo que no tenía sentido. Todo ese esquema elaborado, toda esa maldad calculada. ¿Pero por qué? Verónica era rica por sí misma, venía de una familia acomodada. ¿Por qué tanto empeño en controlar la herencia de una niña? Y entonces Ricardo recordó algo. Años atrás, antes de casarse con Verónica, había oído rumores sobre problemas financieros en su familia, empresas en quiebra, deudas. Pero Verónica siempre lo negó, siempre mostró una vida de lujo y comodidad. Ricardo le había creído. Decidió investigar. Contrató a un investigador privado, algo que debería haber hecho mucho tiempo atrás. Pidió que lo comprobaran todo sobre Verónica, sus finanzas, su pasado, sus conexiones. Mientras esperaba los resultados, Ricardo volvió al jardín. Esperó hasta ver a Marcelo trabajando y se acercó a él. «Marcelo, necesito que seas sincero conmigo. ¿Quién eres realmente?» El hombre se puso pálido, soltó la pala que sostenía y miró a su alrededor para asegurarse de que estaban solos. «Señor Ricardo, yo... La verdad, Marcelo. Ahora». El jardinero respiró hondo. «Mi nombre completo es Marcelo Ferreira. Julia era mi hermana». Ricardo sintió que el mundo se detenía. «¿Tu hermana?» «Sí, señor. Mi hermana pequeña. Cuando se casó con usted, yo estaba trabajando en otra ciudad. Nos veíamos poco, pero éramos cercanos. Cuando supe del accidente, volví a Madrid. Pero ya era tarde. Ella ya había pasado. Y Sofía estaba sola en esta casa enorme, con extraños. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué te escondiste? Porque usted estaba en negación. No quería hablar de Julia, no aceptaba visitas de su familia, se alejó de todos nosotros, y entonces apareció esa mujer, Verónica, y en pocos meses estaba viviendo aquí, cuidando de Sofía. Intenté acercarme, pero usted no me recibió. Así que conseguí este trabajo. Pensé que al menos podría estar cerca de Sofía, protegerla de alguna manera. ¿Protegerla de qué? Marcelo miró hacia la casa con una expresión de odio puro. De esa mujer. Vi lo que le hizo a mi sobrina. Vi a la niña alegre y llena de vida transformarse en esta niña asustada. Vi los castigos, oí los gritos, y no podía hacer nada sin revelar quién era y que me despidieran. Así que me quedé, observando, esperando. ¿Esperando qué? Esperando a que usted finalmente abriera los ojos. Ricardo sintió una mezcla de gratitud y vergüenza. Gracias por haber estado cerca de ella. Y lo siento por todo. Usted no tiene que disculparse conmigo. Tiene que salvar a esa niña. La salvaré. Pero Marcelo, necesito saber. ¿Sabes algo sobre el accidente? ¿Algo que no se dijo en su momento? El jardinero dudó. Se miró las manos sucias de tierra. Siempre me pareció extraño, señor. Julia era una conductora prudente, y aquel día, según el informe, perdió el control del coche en una carretera que conocía bien, en una tarde de buen tiempo. Nunca tuvo sentido para mí, pero no tenía pruebas de nada, así que lo dejé pasar. Ricardo sintió un escalofrío. ¿Habría algo más en la muerte de Julia que un simple accidente? Pero no, era una locura pensar así. Era paranoia. ¿O no? Aquella noche, Ricardo recibió el informe preliminar del investigador privado. Y lo que leyó confirmó sus peores sospechas. La familia de Verónica estaba en la ruina, completamente arruinada, y ella misma tenía deudas enormes que conseguía ocultar a través de una compleja red de préstamos y favores. Casarse con Ricardo había sido una tabla de salvación, pero no era suficiente. Necesitaba más. Necesitaba control. Necesitaba la herencia de Julia, que ascendía a millones, y estaba dispuesta a destruir a una niña para conseguirlo. Ricardo guardó el informe. Sabía lo que tenía que hacer ahora. Necesitaba más pruebas.
Necesitaba construir un caso tan sólido que ni siquiera sus padres pudieran negar. Y entonces necesitaba sacar a Sofía de allí, para siempre. La semana siguiente fue la más difícil de la vida de Ricardo. Tenía que fingir normalidad mientras por dentro hervía una mezcla de rabia, miedo y determinación. Tenía que sonreír a Verónica en el desayuno, conversar sobre trivialidades con sus padres, actuar como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Sabía la verdad, sabía el plan, y estaba preparando su contraataque. El investigador privado, un hombre llamado Rogelio Torres, ex policía con 20 años de experiencia, trabajó rápidamente. Cada día traía nueva información que montaba un rompecabezas cada vez más siniestro. Las deudas de Verónica eran aún mayores de lo que mostraba el informe inicial. Debía a usureros, a casinos en otros países, a gente peligrosa, y había usado el nombre y la reputación de Ricardo para conseguir préstamos que no podía pagar. Pero fue el jueves por la noche cuando Rogelio llamó con urgencia. «Señor Menéndez, necesito verlo en persona. Ahora. Es sobre su primera esposa». Ricardo salió de casa diciendo que tenía una emergencia en la empresa. Se reunió con Rogelio en una cafetería discreta, lejos de La Moraleja. «¿Qué has descubierto?» Rogelio abrió una carpeta y puso documentos sobre la mesa. Su rostro estaba grave. «Señor Menéndez, no sé cómo decir esto, así que seré directo. Julia no murió en ese accidente». El mundo se detuvo. Ricardo escuchó las palabras, pero no tenían sentido. No podían tener sentido. «¿Qué estás diciendo?» «Julia está viva, internada en una clínica psiquiátrica privada, en una isla privada en la costa de Alicante, un lugar llamado Instituto Armonía. Eso es imposible. Yo vi el cuerpo. Fui al funeral». Rogelio negó con la cabeza. «Usted vio un cuerpo, es verdad, pero hay muchas preguntas sin respuesta sobre esa identificación. El cuerpo estaba muy dañado en el accidente. La identificación se hizo principalmente por los documentos encontrados en el vehículo y por una confirmación rápida hecha por», comprobó sus notas, «su madre, Amelia Menéndez». Ricardo sintió náuseas. «¿Mi madre identificó el cuerpo?» «Sí. Usted estaba en Nueva York en el momento del accidente, ¿recuerda? Llegó 2 días después. Cuando llegó, el cuerpo ya estaba preparado para el funeral con el ataúd cerrado. Su madre dijo que era muy traumático y que sería mejor que usted recordara a Julia como era. ¿Cómo descubriste que está viva?» Rogelio respiró hondo. «Cuando empecé a investigar las finanzas de Verónica, encontré pagos regulares al Instituto Armonía. Pagos altos, mensuales, desde hace 5 años. Me pareció extraño e investigué más a fondo. El Instituto Armonía es una clínica de lujo para tratamiento psiquiátrico de larga duración. Muy exclusiva, muy cara, muy discreta. Conseguí contactar con un empleado de allí que por una suma razonable me pasó información. Hay una paciente ingresada allí desde hace 5 años con el nombre de Julia Ferreira Menéndez. Misma edad, misma descripción física. Ingresada por orden judicial, bajo la tutela de una fundación familiar». «¿Qué fundación?» «Fundación Menéndez para la Salud Mental. Registrada a nombre de su familia. Sus padres son los administradores». Ricardo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Sus padres, su propia familia, habían hecho aquello. Habían escondido a Julia, fingido su muerte, la habían mantenido encerrada durante 5 años. Y él se lo había creído todo. Había dejado que sucediera. ¿Por qué? ¿Por qué harían eso? Todavía estoy investigando los detalles, pero por lo que he podido averiguar en la época del supuesto accidente, Julia estaba planeando divorciarse de usted. Había descubierto algo, no sé qué todavía, pero algo serio que involucraba a su familia y los negocios. Había contactado con abogados, estaba reuniendo documentos, y entonces, de repente, el accidente. O lo que parecía ser un accidente. Ricardo se llevó las manos a la cara. Julia quería divorciarse. Él no lo sabía. Estaba tan centrado en el trabajo, tan ausente, que ni siquiera se dio cuenta de que su matrimonio se estaba desmoronando. Y sus padres, en lugar de dejarla ir, habían hecho aquello.
Necesito verla. Necesito sacarla de allí. No va a ser fácil. Su internamiento es legal, amparado por documentos médicos que la declaran mentalmente incapacitada. Y el instituto está extremadamente protegido. No puede simplemente llegar allí y llevársela. Entonces, ¿qué hago? Rogelio se inclinó sobre la mesa. Primero, necesita un abogado muy bueno, alguien especializado en derecho de familia y cuestiones psiquiátricas. Segundo, necesita pruebas de que el internamiento fue fraudulento. Tercero, necesita actuar rápido, porque si Verónica y sus padres descubren que usted lo sabe, acelerarán sus planes con Sofía. Ricardo pensó en su hija. Sofía hablando con el muro, dejando mensajes a una madre que no estaba muerta. Una madre que estaba encerrada, sola, desde hacía 5 años. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo podía Sofía sentir que su madre estaba viva? ¿Hay alguna forma de que pueda contactar con Julia? ¿Hablar con ella? Rogelio puso una expresión de quien estaba considerando algo arriesgado. Mi contacto en el instituto puede ayudar, pero costará caro. Y si lo descubren, usted podría tener problemas legales. No me importa. Haz que suceda. 2 días después, un domingo por la noche, Ricardo estaba en su despacho cuando sonó el móvil. Era un número desconocido. ¿Diga? ¿Señor Ricardo Menéndez? Una voz femenina, profesional. Sí, voy a conectarlo ahora. Por favor, no diga mi nombre ni mi ubicación durante la llamada. Hubo un clic, luego silencio. Y entonces, una voz que Ricardo no oía desde hacía 5 años. Una voz que creía que nunca más volvería a oír. ¿Hola? Ricardo sintió que las lágrimas le corrían por el rostro antes incluso de poder hablar. ¿Julia? Silencio al otro lado. Después, un sollozo ahogado. ¿Ricardo? ¿Eres tú de verdad? Soy yo. Julia. Dios mío. Julia. Me dijeron que estabas muerto. Me dijeron que moriste en un accidente de avión. Me dijeron que me volví loca de dolor y que estoy aquí para recuperarme. Su voz estaba rota, mezclando dolor, alivio y confusión. Estoy vivo. Y tú no estás loca. Julia, ¿qué pasó? ¿Qué te hicieron? Tardó unos momentos en poder hablar, su respiración pesada en el teléfono. Había descubierto cosas, Ricardo. Cosas sobre tus padres, sobre desvíos de dinero de la empresa, sobre tramas ilegales. Quería contártelo, pero siempre estabas de viaje. Así que reuní pruebas, iba a mostrártelo todo cuando volvieras. Pero antes de que pudiera hacerlo, actuaron. Me llamaron a una reunión. Dijeron que era urgente. Fui. Bebí un té que tu madre me ofreció, y entonces todo se volvió confuso. Me desperté aquí. Me dijeron que había sufrido un colapso mental, que había intentado hacer algo contra mí misma, que estaba bajo cuidados. Grité. Dije que era mentira, pero cuanto más insistía, más medicamentos me daban. Me dijeron que habías muerto y que yo estaba en negación. Me dijeron que Sofía estaba siendo cuidada por la familia. Intenté escapar al principio, pero la seguridad aquí es muy fuerte. Y luego los medicamentos, tantos medicamentos. Algunos días apenas sé quién soy, pero en los días buenos recuerdo. Recuerdo de ti, recuerdo de Sofía, lo recuerdo todo. Ricardo lloraba abiertamente ahora. Sofía está viva, está aquí. Pero Julia, le están haciendo a ella lo que te hicieron a ti. Hay una mujer, Verónica, con la que me casé pensando que cuidaría de Sofía, pero está haciendo daño a nuestra hija. Y mis padres la están ayudando. Quieren internar a Sofía también. Quieren declararla incapacitada para controlar la herencia. Julia soltó un grito de horror. Sofía, mi Sofía, debe de estar tan grande ahora. 5 años. Tenía 3 años cuando me la quitaron. Debe de tener 8 ahora. ¿Se acuerda de mí? Se acuerda. Y más que eso te siente. Habla contigo, Julia. Deja mensajes escondidos en un muro del jardín. Te llama Lía. Ella sabe, de alguna manera sabe que estás viva. Julia sollozaba al otro lado de la línea. Necesito salir de aquí. Necesito ver a mi hija. Ricardo, por favor, te voy a sacar de ahí. Te lo prometo. Pero necesito hacerlo bien. Necesito tener pruebas. Tiene que ser legal.
si no lo usarán en nuestra contra. Ricardo, escucha, aquí hay otros pacientes como yo, personas que han sido internadas contra su voluntad, familias que quieren deshacerse de ellas, herencias que quieren controlar. El director de aquí, el doctor Augusto Méndez, es cómplice. Recibe pagos para mantener a la gente encerrada. Hay documentos, registros. Si consigues probar lo que está haciendo, puedes derrumbar todo el lugar. ¿Cómo consigo esas pruebas? Hay una enfermera aquí, Carla. Es buena persona, se hizo amiga mía. Sabe que muchas cosas aquí están mal. Quizás ella ayude. La llamada se cortó abruptamente. Ricardo intentó volver a llamar, pero no pudo. Se quedó allí, en el despacho oscuro, llorando. Julia estaba viva, encerrada, drogada, sufriendo desde 1900, hacía 5 años. Y él no lo sabía, no había sospechado. Se había creído todo lo que le dijeron. Pero ahora lo sabía, y lo iba a arreglar. Costara lo que costara. A la mañana siguiente, Ricardo pidió una reunión con sus padres. Amelia y Antonio vinieron a su despacho curiosos. «Mamá, papá, tenemos que hablar de algo importante». «Claro, hijo, ¿qué es?». Ricardo los observó. Esas personas a las que había amado toda la vida, que lo criaron, lo educaron, que creía que eran buenas. Sé lo de Julia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Amelia palideció. Antonio se puso rígido en la silla. «No sé de qué estás hablando», dijo el padre, pero su voz no sonó convincente. «La internasteis. Fingisteis que había muerto. Me mentisteis durante 5 años». Amelia empezó a llorar, pero Ricardo no sabía si eran lágrimas verdaderas o teatrales. «Ricardo, hijo, no lo entiendes. Fue para protegerte, para proteger a la familia». «¿Proteger de qué?». Antonio se levantó. Esa mujer iba a destruirlo todo. Iba a exponer negocios de la empresa, iba a crear escándalos, iba a arruinar a la familia. Nosotros construimos este imperio, Ricardo. Tu abuelo empezó, yo continué. Tú lo estás expandiendo. No íbamos a dejar que una mujer destruyera generaciones de trabajo, así que la encerrasteis, como a una criminal. La drogasteis. Le quitasteis a su propia hija. Amelia se acercó, intentando coger la mano de su hijo. Iba a divorciarse de ti. Iba a llevarse la mitad de todo. Iba a demandar a la empresa. Hicimos lo que era necesario. Y cuando surgió la oportunidad con Verónica, una mujer de buena familia, elegante, perfecta para cuidar de Sofía, la aprovechamos. Era lo mejor para todos. ¿Lo mejor para todos? Sofía está siendo torturada en esta casa, y lo sabéis. ¿Lo aprobáis? Antonio golpeó la mesa con la mano. Sofía necesita disciplina, necesita ser moldeada. Esa genética de su madre, esa tendencia a cuestionar, a desafiar, necesita ser controlada. Verónica está haciendo un trabajo excelente. Estáis intentando destruir a mi hija como destruisteis a Julia. Amelia se secó las lágrimas y su voz se volvió más dura. Estamos intentando salvar a la familia, y nos lo agradecerás algún día, cuando Sofía sea una joven educada, elegante, perfecta para asumir su lugar en la sociedad. Cuando te des cuenta de que Julia lo habría arruinado todo. Ricardo miró a sus padres como si los viera por primera vez. Salid de mi despacho y de mi casa. Os quiero fuera de aquí para mañana por la mañana. Ricardo, no puedes. Sí, puedo. Esta es mi casa. Y ya no sois bienvenidos aquí. Amelia y Antonio salieron, ella llorando, él con el rostro rojo de rabia. Pero salieron. Ricardo cogió el teléfono y llamó a Rogelio. Necesito que consigas acceso a ese instituto. Necesito pruebas de lo que está pasando allí. Y necesito un abogado, el mejor que puedas encontrar. Voy a traer a Julia de vuelta y voy a proteger a Sofía. No importa lo que cueste. Entendido, empezaré de inmediato. Aquella tarde Ricardo subió al cuarto de Sofía. La niña estaba haciendo los deberes, concentrada. Cuando su padre entró, levantó la vista. «Papá, ¿ha pasado algo? Estás diferente». Ricardo se sentó a su lado. «Sofía, papá necesita contarte algo muy importante,
y necesita que seas valiente. La niña soltó el lápiz y lo miró con aquellos ojos grandes y castaños, tan parecidos a los de su madre. ¿Sobre qué? Sobre mamá. Sofía se puso tensa. ¿Qué pasa con mamá? Ricardo le cogió las manos. No murió, hija mía. Mamá está viva. Sofía parpadeó varias veces como si no entendiera las palabras. ¿Cómo que viva? Está internada en un sitio. Gente mala, incluidos los abuelos y la señora Verónica, la metieron allí, pero papá lo ha descubierto y la va a traer de vuelta. La niña empezó a temblar. Las lágrimas comenzaron a caer. Lo sabía. Siempre lo supe. En el fondo siempre supe que estaba viva. Por eso hablaba con ella. Por eso dejaba las notas. Está viva. Sofía empezó a llorar copiosamente y Ricardo la abrazó fuerte. Lloraba de alivio, de alegría, de miedo, de tantas emociones que una niña de 8 años no debería tener que procesar. ¿Cuándo va a volver? ¿Cuándo la voy a ver? Pronto, mi flor, muy pronto. Pero hasta entonces, tienes que ser fuerte. Tienes que seguir actuando normal con la señora Verónica. No puedes contarle nada de esto. ¿De acuerdo? Sofía asintió con la cabeza, secándose las lágrimas. Puedo hacerlo. Te lo prometo. Aquella noche, Ricardo tuvo una última conversación con Verónica. Ella estaba en su habitación cuando él entró. Mis padres se mudan a un hotel mañana. He decidido que necesitamos más privacidad. Verónica enarcó una ceja. Eso es repentino. ¿Habéis discutido? Desacuerdos sobre la educación de Sofía. Entiendo. Bueno, siempre y cuando no estés pensando en interferir en el trabajo que estoy haciendo con ella. Ricardo forzó una sonrisa. Claro que no. Estás haciendo un trabajo excelente. Ella sonrió, satisfecha. No percibía la ironía. No percibía que él lo sabía todo. Mientras Verónica dormía aquella noche, Ricardo estaba despierto en el despacho, conversando por videollamada con un abogado llamado Dr. Fernando Paz, considerado uno de los mejores en casos de familia y derechos civiles. Señor Menéndez, por lo que me ha contado, tenemos un caso complejo pero viable. Los internamientos psiquiátricos fraudulentos son un delito. Si conseguimos probar que su esposa fue internada sin necesidad real, que la evaluación médica fue comprada, no solo podemos liberarla, sino también demandar a todos los implicados. ¿Cuánto tiempo llevará? Si tenemos las pruebas adecuadas, podemos conseguir una orden judicial en cuestión de días, pero necesito los documentos del internamiento, informes médicos, cualquier prueba de que el Instituto Armonía está operando de forma ilegal. Mi investigador está trabajando en ello. Genial. Y señor Menéndez, sobre su hija, mientras nos ocupamos del caso de su esposa, sugiero que también consigamos una medida de protección para la niña. Por los relatos que me ha dado está en una situación de riesgo. Haga lo que sea necesario. En los días siguientes, muchas cosas sucedieron rápidamente. Amelia y Antonio se mudaron, pero no sin antes amenazar a Ricardo con demandas y un escándalo público. A Ricardo no le importó. Rogelio consiguió más información sobre el Instituto Armonía, incluyendo testimonios de ex empleados sobre internamientos irregulares, y, crucialmente, consiguió que la enfermera Carla accediera a testificar y entregar documentos. Pero Verónica empezó a sospechar que algo iba mal. Ricardo estaba diferente, más presente, más atento a Sofía, y la niña también estaba diferente, menos sumisa, menos asustada. Verónica se dio cuenta y no le gustó. Un miércoles por la tarde, confrontó a Ricardo. ¿Qué está pasando? Nada. ¿Por qué preguntas? Estás diferente. Y Sofía también. ¿Estáis tramando algo? ¿Tramando? Verónica, solo nos estamos reconectando. Me di cuenta de que estaba demasiado ausente. Ella lo estudió con ojos desconfiados. Ricardo, espero que no estés pensando en deshacer el progreso que hemos hecho con la niña. Estaba tan bien portada, sigue estando bien portada. Verónica se acercó a él, su voz baja y amenazante. He invertido mucho en esta familia, en esta casa, en Sofía. No voy a permitir que lo estropees todo porque has tenido un arrebato paternal repentino. Ricardo la miró fijamente. Esta es mi hija, mi casa, mi familia, y tú ya no vas a dictar nada aquí.
El rostro de Verónica se transformó. La máscara de elegancia cayó, revelando algo frío y cruel por debajo. ¿Crees que puedes echarme así? Sé cosas, Ricardo. Sé de los negocios turbios de tu familia. Sé de las tramas. Si intentas sacarme de aquí, lo voy a exponer todo. Haz lo que quieras. Ya no me importa. Ella se rió. Un sonido sin humor. Ya veremos, ya lo veremos. Aquella noche, Ricardo decidió que no podía esperar más. Tenía que actuar. Llamó a Fernando Paz. Doctor, tengo todas las pruebas. Testigos, documentos, todo. ¿Podemos presentar la solicitud mañana? Podemos. Y sugiero que también pida una orden de protección para su hija. Si su esposa se siente amenazada, podría intentar hacer algo precipitado. Haga todo. Quiero a Sofía protegida. Y quiero a Julia libre. Estaré en el juzgado a primera hora de la mañana. Ricardo subió al cuarto de Sofía. La niña estaba despierta, mirando por la ventana. ¿No puedes dormir? Estoy pensando en mamá. ¿Estará bien? Ricardo abrazó a su hija. Mañana vamos a empezar a arreglarlo todo. Mañana empieza nuestra lucha de verdad, pero todo saldrá bien. Te lo prometo. Sofía lo miró con esos ojos tan parecidos a los de Julia. Papá, después de que mamá vuelva, ya no tendremos que hablar con las paredes, ¿verdad? Ricardo sonrió, con lágrimas en los ojos. No, mi flor, nunca más. Mamá estará aquí, y ninguno de nosotros volverá a estar solo nunca más. La mañana amaneció nublada sobre Madrid. Ricardo se despertó temprano antes de que saliera el sol, con el corazón latiendo acelerado. Hoy era el día. El doctor Fernando Paz había llamado la noche anterior confirmando que presentaría todas las solicitudes en el juzgado a las 9 de la mañana. Solicitud de habeas corpus para Julia, orden de protección para Sofía y denuncia formal contra el Instituto Armonía, Verónica y sus padres. Era la guerra declarada, y Ricardo estaba listo. Bajó a desayunar y encontró a Verónica ya sentada a la mesa, impecable como siempre, leyendo su tablet. Ni siquiera levantó la vista cuando él entró. «Buenos días». Ella solo murmuró algo inaudible. La tensión entre ellos era palpable. Sofía bajó minutos después, y Ricardo notó que la niña parecía diferente. Había una luz en sus ojos que no existía desde hacía semanas. Esperanza. El desayuno fue silencioso. Verónica se fue poco después, diciendo que tenía compromisos. Ricardo esperó a que se fuera y luego llamó a Rogelio. «¿Ha salido? ¿Estás en posición?» «Lo estoy. La seguiré a ver si intenta hacer algo». «Perfecto. Manténme informado». A las 9:15 sonó el teléfono de Ricardo. Era Fernando Paz. «Señor Menéndez, tengo buenas noticias. El juez ha analizado nuestra solicitud y ha concedido una medida cautelar inmediata. Julia será liberada del Instituto Armonía hoy mismo. La policía ya ha sido asignada para escoltarla, y la orden de protección para Sofía también ha sido concedida. Verónica tiene prohibido acercarse a la niña». Ricardo sintió que las piernas le flaqueaban de alivio. «Gracias, doctor, muchas gracias. Todavía tenemos un largo camino por delante, pero hemos dado el primer paso importante». Ricardo subió corriendo al cuarto de Sofía. La niña estaba jugando con sus muñecos, algo que no la veía hacer desde hacía mucho tiempo. «Sofía, hija mía». Se giró, asustada por la emoción en su voz. «Papá, han liberado a tu madre. Viene a casa hoy». Sofía soltó los juguetes y se quedó paralizada. Entonces empezó a llorar, no un llanto de tristeza, sino de pura felicidad. Ricardo la cogió en brazos y giró con ella, los dos riendo y llorando al mismo tiempo. «Mamá va a volver. Mamá va a volver», repetía Sofía como un mantra. El teléfono de Ricardo sonó de nuevo. Era Rogelio, y su voz estaba tensa. «Señor Menéndez, Verónica acaba de entrar en un edificio de oficinas en el centro. Se va a reunir con alguien. He conseguido hacer fotos, se las envío ahora». Ricardo abrió las fotos en el móvil. Verónica estaba sentada en una cafetería con un hombre de mediana edad que Ricardo reconoció. El doctor Enrique Campos, el psiquiatra que había firmado los informes falsos sobre Sofía. Los dos conversaban intensamente,
y por sus expresiones no era una conversación amistosa. Sigue observando. Quiero saberlo todo. Entendido. Las horas siguientes fueron las más largas de la vida de Ricardo. Intentaba mantener la calma, mantener a Sofía tranquila, pero por dentro estaba hecho un manojo de nervios. Julia estaba volviendo, después de 5 años encerrada, drogada, sola. ¿Cómo estaría? ¿Cómo reaccionaría al ver a Sofía? ¿Cómo sería tener a su esposa de vuelta? A las 3 de la tarde, Fernando Paz llamó de nuevo. Señor Menéndez, Julia está saliendo del instituto ahora. La escolta policial la traerá directamente a su casa. Deberían llegar en unas 4 horas. Le sugiero que prepare a Sofía. Y que se prepare usted mismo. Julia ha pasado por un trauma severo. Va a necesitar mucho apoyo. Entiendo. Estaremos listos. Ricardo llamó a Sofía para una conversación seria. Mi flor, mamá va a llegar dentro de poco. Pero necesito que entiendas una cosa. Mamá ha pasado por cosas muy difíciles. Puede que esté diferente de como la recuerdas. Puede que esté asustada, confundida. Vamos a tener que tener paciencia, darle tiempo para que se recupere. ¿De acuerdo? Sofía asintió con la cabeza, seria más allá de sus 8 años. Solo quiero que vuelva, papá. No importa cómo esté. Mientras esperaban, Ricardo le pidió a Clara que preparara la habitación de invitados principal. Julia necesitaría un espacio solo para ella, al menos al principio. Necesitaría tiempo para readaptarse. Y Ricardo no tenía ni idea de cómo sería estar cerca de ella de nuevo después de todo. A las 7 de la noche, las luces de un coche cortaron la oscuridad en la entrada de la mansión. Ricardo cogió la mano de Sofía y los dos bajaron a recibir a Julia. La puerta del coche se abrió y entonces apareció ella. Julia estaba delgada, mucho más delgada de lo que Ricardo recordaba. Su pelo castaño, que siempre había llevado largo, ahora estaba más corto, a la altura de los hombros. Tenía profundas ojeras bajo los ojos. Llevaba ropa sencilla que el instituto le había proporcionado. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Ricardo y luego bajaron hacia Sofía, algo en ella se iluminó. ¿Sofía? Su voz salió temblorosa, incrédula. Sofía soltó la mano de su padre y corrió. Corrió como nunca había corrido en su vida, y cuando llegó cerca de Julia, la mujer se arrodilló y la recibió en sus brazos, abrazándola con una fuerza que venía de 5 años de añoranza acumulada. Mi hija, mi pequeña flor, mi niña. Las dos lloraban, agarradas la una a la otra. Ricardo se acercó despacio, demasiado emocionado para hablar. Julia levantó los ojos hacia él, y había tanto en esa mirada. Dolor, rabia, alivio, gratitud, resentimiento. Tantas emociones que las palabras no podían expresar. Ricardo, Julia. Se quedaron allí, los tres, abrazados en la entrada de la mansión, bajo la mirada emocionada de los policías que habían escoltado a Julia. Finalmente, una familia reunida. Rota, herida, pero juntos. Julia pasó los primeros días en casa readaptándose. Era extraño para ella estar allí, en esa mansión que había sido su hogar, pero que ahora parecía ajena. Ricardo respetó su espacio, pero estaba disponible siempre que ella lo necesitaba. Y Sofía no se apartaba del lado de su madre. Dormía en el suelo junto a su cama, la seguía por todas partes como si temiera que si la perdía de vista, Julia desaparecería de nuevo. Julia estaba tomando menos medicación ahora, bajo la supervisión de una nueva psiquiatra que Fernando Paz había recomendado. La doctora Marina Costa era especialista en traumas y estaba ayudando a Julia a procesar los 5 años en el instituto. Y lentamente, muy lentamente, Julia estaba volviendo a ser ella misma. Pero había asuntos que debían resolverse. Verónica había desaparecido el día que Julia fue liberada. Rogelio la había seguido hasta el aeropuerto, donde embarcó en un vuelo a Miami. Lo dejó todo atrás, huyó antes de que pudieran arrestarla. Pero las autoridades ya tenían una orden de captura internacional contra ella. Era cuestión de tiempo. Amelia y Antonio fueron imputados por secuestro, falsedad documental y una serie de otros delitos.
Estaban respondiendo en libertad, pero los abogados de Ricardo eran implacables. Pagarían por todo lo que hicieron. El doctor Enrique Campos, el psiquiatra corrupto, perdió su licencia médica y fue arrestado. El Instituto Armonía estaba siendo investigado a nivel federal, con decenas de casos similares al de Julia siendo descubiertos. El doctor Augusto Méndez, el director, estaba prófugo. Y Sofía estaba floreciendo. Era como si una flor, que había estado marchita durante años, finalmente recibiera agua y sol. Reía, jugaba, hacía preguntas, corría por la casa. Volvió a ser una niña. Y siempre tenía a Julia cerca. Una noche, 2 semanas después del regreso de Julia, Ricardo la encontró en el jardín. Estaba parada frente al muro de piedra tocándolo suavemente. «Este era el lugar donde Sofía hablaba conmigo», dijo ella sin girarse. «Lo era. Dejaba notas aquí, dibujos, mensajes para ti». Julia se giró, con lágrimas en los ojos. ¿Cómo lo sabía, Ricardo? ¿Cómo una niña de 3 años podía recordarme después de 5 años? Ricardo se acercó. El amor de una madre no desaparece. No importa el tiempo, no importa la distancia. Sofía siempre te sintió, siempre supo que estabas viva. De alguna manera, lo sabía. Julia apoyó la cabeza en su hombro y Ricardo la abrazó. Era el primer contacto físico real que tenían desde el reencuentro. Ella tembló en sus brazos. «Siento tanta rabia, Ricardo, tanto odio. Tu familia me quitó 5 años. 5 años con mi hija, 5 años de mi vida. ¿Cómo perdono eso?» «No tienes que perdonar. Nadie espera eso de ti. Pero tienes que seguir adelante. Por ti, por Sofía, por nosotros». Ella se apartó un poco, mirándolo a los ojos. «¿Todavía existe un nosotros?» Ricardo respiró hondo. «No lo sé, Julia. Han pasado tantas cosas, tanto dolor, pero sé que quiero intentarlo. Quiero reconstruir, si tú también quieres». Ella pensó por un largo momento. «Quiero, pero llevará tiempo. Mucho tiempo. Tenemos tiempo. Tenemos todo el tiempo del mundo». A la semana siguiente, Ricardo tomó una decisión importante. Vendería la mansión. Ese lugar estaba contaminado con malos recuerdos, con dolor, con sufrimiento. Necesitaban un nuevo comienzo en un lugar nuevo. Habló con Julia y Sofía, y las dos estuvieron de acuerdo de inmediato. Encontraron una casa más pequeña, más acogedora, en un barrio tranquilo de Madrid. No era una mansión, era simplemente una casa, un hogar, y fue allí donde comenzaron a reconstruir sus vidas. Ricardo redujo drásticamente sus viajes de trabajo. Delegó más, contrató a personas competentes, aprendió que el imperio que había construido no valdría nada si le costaba a su familia. Empezó a ir a terapia con Julia y Sofía, procesando juntos todo el trauma que habían sufrido. Marcelo, el jardinero que era hermano de Julia, finalmente pudo asumir su verdadera identidad. Visitaba a la familia regularmente, y Sofía ganó un tío que la amaba profundamente y que había arriesgado todo para protegerla desde lejos. Osvaldo también volvió a formar parte de sus vidas. Ricardo lo contrató de nuevo, esta vez como su asesor personal. El hombre merecía que le devolvieran su dignidad después de todo. Los meses pasaron. El proceso contra Amelia y Antonio seguía su curso. El tribunal ya había decidido que serían condenados. Solo era cuestión de determinar la pena. Ricardo no sentía pena por ellos. Sentía solo una profunda tristeza por lo que podrían haber sido y por lo que eligieron ser. Verónica fue finalmente arrestada en Miami y extraditada de vuelta a España. Se enfrentaría a años de prisión. Cuando se enteró, Ricardo no sintió satisfacción, solo cansancio. Tanto mal causado por la codicia y la ambición. Y entonces, en una mañana soleada de primavera, 6 meses después del regreso de Julia, sucedió algo especial. Sofía se despertó temprano y fue directa al salón de la nueva casa. En la pared había un gran espacio en blanco que habían dejado vacío a propósito. La niña había pedido permiso para pintarlo, y Julia y Ricardo habían aceptado.
Durante toda la mañana, Sofía pintó. Usó colores vibrantes, amarillo, naranja, azul claro. Dibujó flores, mariposas, un sol enorme y sonriente, y en el centro pintó 3 figuras de la mano: un hombre, una mujer y una niña. Cuando terminó, estaba toda manchada de pintura, pero sonriendo radiante. Llamó a sus padres para que lo vieran. Julia y Ricardo vinieron juntos, y cuando vieron lo que Sofía había hecho, se quedaron paralizados. Sofía se acercó a la pared y apoyó las manos en ella, como hacía tanto tiempo en el muro de piedra. Pero esta vez no había tristeza, no había súplicas, no había dolor. «Esta es la pared de la escucha feliz», anunció ella. «Aquí no tenemos que susurrar en silencio. Aquí hablamos abrazados. Aquí somos felices». Se giró hacia sus padres. «Papá, mamá, venid aquí». Los 3 se reunieron frente a la pared pintada. Apoyaron las manos allí, uno al lado del otro. Y Sofía empezó a hablar, su voz clara y fuerte. «Gracias por volver, mamá. Gracias por escucharme cuando hablaba con el muro. Gracias por no olvidarme. Y papá, gracias por salvarnos, por traer a mamá de vuelta, por creer en mí». Julia lloraba, pero eran lágrimas de alegría. Ricardo también. «Prometo que nadie nunca más tendrá que hablar con las paredes pidiendo ayuda, porque ahora estamos juntos. Y juntos somos fuertes». Sofía abrazó a sus padres, y los 3 se quedaron allí, abrazados frente a esa pared colorida y llena de vida. Una familia que había sido rota y se estaba reconstruyendo. Una familia que había enfrentado la oscuridad y encontrado la luz. Julia miró a Ricardo por encima de la cabeza de Sofía, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Una sonrisa verdadera, llena de esperanza. «Vamos a estar bien», susurró ella. «Vamos», respondió él. «Vamos a estar bien». Y en ese momento, frente a la pared de la escucha feliz con su hija entre ellos, Ricardo supo que era verdad. Habían pasado por el infierno, habían perdido tanto, habían sufrido de formas inimaginables, pero habían sobrevivido, estaban juntos, y eso era todo lo que importaba. Sofía se apartó de sus padres y cogió un rotulador. En la pared, debajo de los dibujos, escribió con su caligrafía infantil: «Aquí nadie tiene que escucharme en silencio. Aquí hablamos abrazados». Y al leer aquello, tanto Ricardo como Julia supieron que esa era la verdad más profunda que jamás habían conocido. La comunicación no se trataba de palabras susurradas a paredes frías, se trataba de estar presente, de abrazar, de escuchar con el corazón. Los años siguientes no fueron fáciles. Julia tuvo que continuar con la terapia para lidiar con el trauma del encierro. Sofía tuvo pesadillas ocasionales y momentos de ansiedad. Ricardo luchó con su culpa por no haberse dado cuenta antes de lo que estaba sucediendo, pero lo enfrentaron todo juntos. Julia volvió a trabajar, retomó su vida. Sofía creció convirtiéndose en una joven fuerte, empática, consciente de su propia fuerza. Ricardo aprendió que ser un padre presente era más importante que cualquier negocio o fortuna. Y siempre, siempre tenían la pared de la escucha feliz. Cuando las cosas se ponían difíciles, cuando los recuerdos volvían, cuando el dolor parecía demasiado, se reunían allí. Tocaban la pared, se abrazaban y recordaban que habían sobrevivido a lo peor y que mientras estuvieran juntos podrían superar cualquier cosa. Amelia y Antonio fueron condenados a años de prisión. Ricardo los visitó una única vez, no para perdonar, sino para cerrar el ciclo. Les dijo que Sofía y Julia estaban felices, que estaban construyendo una buena vida y que ellos habían perdido el derecho a formar parte de ella. Amelia lloró, pidió perdón. Antonio permaneció en silencio, orgulloso hasta el final. Ricardo salió de esa prisión y nunca más volvió. Verónica cumplió su condena sin aparente arrepentimiento. En entrevistas a los medios siempre se pintaba como una víctima, como alguien que solo quería lo mejor para Sofía. Pero ya nadie le creía. La verdad había salido a la luz y todo Madrid conocía a la mujer que había intentado destruir a una familia por dinero. El Instituto Armonía fue clausurado. Decenas de personas fueron liberadas de internamientos injustos.
el doctor Augusto Méndez, fue capturado y condenado, y se crearon nuevas leyes para proteger a las personas de internamientos psiquiátricos fraudulentos. El caso de la familia Menéndez cambió la legislación, ayudó a otras familias. De algo de dolor nació la esperanza. Y cuando Sofía cumplió 15 años, en una tarde soleada de sábado, llevó a sus padres de nuevo a la pared de la escucha feliz. Los dibujos infantiles todavía estaban allí, un poco desvaídos por el tiempo, pero aún vibrantes. ¿Recordáis cuándo pinté esto?, preguntó. ¿Cómo podríamos olvidarlo?, respondió Julia, abrazando a su hija. Quería que añadiéramos algo nuevo, algo que represente ¿dónde estamos ahora? ¿Y qué sería?, preguntó Ricardo. Sofía cogió pinceles y pinturas que había preparado, y en la pared, al lado del dibujo antiguo, pintó algo nuevo. 3 figuras, más grandes ahora, más definidas, todavía de la mano, pero esta vez estaban sonriendo, y encima de ellas escribió: la felicidad que casi nos robaron, pero que conquistamos de vuelta. Julia abrazó a Sofía y a Ricardo. Los 3 se quedaron allí, frente a la pared que simbolizaba todo su viaje, del dolor a la curación, de la separación a la unión, de susurros desesperados a risas sonoras. «Os quiero», dijo Sofía. «Nosotros también te queremos», respondieron sus padres al unísono. Y en ese momento, 7 años después de que todo comenzara, en esa casa sencilla pero llena de amor, frente a esa pared que guardaba sus recuerdos y sus esperanzas, la familia Menéndez finalmente estaba completa. Ningún muro necesitaba escuchar más susurros de dolor. Ninguna niña necesitaba implorar más en silencio por salvación. Ninguna madre estaba más encerrada lejos de su hija. Ningún padre estaba más ciego al sufrimiento a su alrededor. Habían vencido, juntos, como familia. Y cuando cayó la noche sobre Madrid, y las luces de la ciudad se encendieron como estrellas terrestres, dentro de esa casa había risas, había conversación, había amor. Había, finalmente, paz. La pared de la escucha feliz continuaría allí por muchos años. Testigo silencioso de una familia que casi fue destruida, pero que encontró la fuerza para reconstruirse. Un recordatorio permanente de que incluso de las situaciones más oscuras puede nacer la luz, de que el amor es más fuerte que la crueldad, de que la verdad siempre encuentra un camino, y que a veces las palabras más importantes no son aquellas susurradas a paredes frías, sino aquellas dichas en voz alta, abrazados, rodeados por el calor de aquellos a quienes amamos. Ricardo miró a su esposa y a su hija, Julia, que había sobrevivido a lo inimaginable y había vuelto más fuerte. Sofía, que había mantenido viva la esperanza incluso cuando todo parecía perdido, y sintió una gratitud profunda por haber conseguido salvarlas, por haber abierto los ojos a tiempo, por haber luchado cuando podría haberse rendido. «¿Cenamos?», propuso Julia, pasando el brazo por la cintura de Ricardo. «Vamos». Y hoy la que elige la película después de cenar es Sofía. La joven sonrió, esa sonrisa amplia y libre que no existía años atrás. «Ya sé cuál. Vamos a ver esa sobre la familia que se reencuentra después de muchas aventuras». Ricardo y Julia se rieron. Claro que elegiría esa. Pero mientras caminaban juntos hacia el comedor, dejando atrás la pared de la escucha feliz, todos sabían la verdad. No necesitaban películas sobre reuniones familiares. Habían vivido su propia historia. Una historia de dolor, pero también de superación. De trauma, pero también de curación. De separación, pero finalmente de unión. Y esa historia real que habían vivido y sobrevivido, era más poderosa de lo que cualquier ficción podría ser, porque era suya, era real, y habían vencido.